Buenos días para todos ustedes, compañeros y profesor. En este espacio les vamos a estar hablando mi compañera Candy Castro y yo acerca de las redes educativas en América Latina. Con mi compañera hemos organizado la información en la siguiente tabla de contenidos, en las cuales vamos a hacer un recorrido desde qué son las redes educativas, el contexto en América Latina, las redes sociales, hasta llegar a qué herramientas utilizamos nosotras en nuestro ámbito educativo, sin dejar de lado las ventajas, las desventajas y los riesgos de estas redes. Al hablar de redes educativas, es importante tener en cuenta todos los aspectos que se mencionan aquí. Por ejemplo, estas redes educativas son estructuras que tienen un propósito objetivo y común, del cual todos sus participantes son responsables. El efecto que estas redes educativas tienen es que buscan fortalecer las relaciones no solo entre los miembros de su equipo, sino también con agentes externos los cuales se vean influenciados. Estas redes educativas son dinámicas, pues el aprendizaje y la actualización son pieza clave y fundamental para el desarrollo pleno y la evolución de estas redes. Los participantes o las personas que hacen parte de todas estas redes educativas, tenemos el Estado o entes gubernamentales responsables, la comunidad educativa como parte administrativa, docentes, directivos, los mismos estudiantes, el mismo contexto y en caso que lo amerite, los padres de familia. En América Latina se ha tratado por varios años, aproximadamente hace 30 años, se ha ido pasando por corrientes y modelos educativos que han sido una revolución en su momento. Y estos han tenido la iniciativa de garantizar una mejor educación. Sin embargo, en los últimos 10 años, las TICs han ocupado una gran relevancia no solo en la vida de los seres humanos, sino también en todos los procesos que desarrollamos en nuestra cotidianidad. Es por eso que los gobiernos, a partir de sus políticas públicas, han intentado implementar estas TICs en estas redes educativas. América Latina, en su agenda política, ha trabajado fuertemente por mejorar las falencias que de hace varios años se han venido presentando. Y si bien es cierto que en nuestra región han ido creciendo la implementación de las TICs desde las aulas de las escuelas hasta las universidades, todavía nos queda trabajo por hacer. Nos enfrentamos a grandes desafíos, entre ellos cerrar la brecha existente entre el campo o lo rural y lo urbano. Cuando estas políticas públicas buscan mejorar, la idea es que estas TICs se hagan más visibles. Desde el contexto de América Latina, hay que destacar que los gobiernos han hecho grandes apuestas en sus reformas educativas en aras de poder mejorar estas redes educativas, implementando además las TICs. Hay que tener en cuenta también que en aras de aportar a la inclusión social, la democratización y esta reducción de la brecha digital, América Latina ha hecho grandes esfuerzos por hacer esta inclusión de las TICs en todos los ámbitos educativos. Es por eso que dentro de estas propuestas se encuentra la transformación de la infraestructura y la formación docente, pues son dos pilares fundamentales para que éstas se puedan desarrollar de una manera óptima dentro del aula de clases. Estas nuevas políticas también deben tener muy en cuenta el tema de la conectividad, pues deben tratar de ser eficaces en las zonas rurales o de difícil acceso, pues diferentes estudios han mostrado que en estas zonas, aunque cuenten con algunos dispositivos que les permiten la conectividad, es esta misma conectividad lo que no alcanza a llegar en estas zonas y por ende se dificulta el uso o el buen uso de estos dispositivos. Ahora, algunos países han hecho alianzas con el sector privado
mixto y con algunas fundaciones para poder llevar a cabo su plan de poder fortalecer las redes educativas utilizando las TICs. Tenemos que Costa Rica en el año 1988 lanzó su Programa Nacional de Informática Educativa. Chile en 1992 con su programa Enlaces. Colombia desde el año 2002 tiene su Programa Nacional de Uso de Medios y TIC. Y Uruguay cuenta con su Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea desde el 2007. Todos ellos tienen la función y el papel de ir fortaleciendo todos estos planes gubernamentales en aras de mejorar la educación. Pero en medio de todo esto, no podemos dejar de lado las redes sociales, pues estas han ido creciendo con el paso de los años y no solamente las usamos nosotros como docentes o adultos, también lo hacen nuestros estudiantes, pues se ha convertido en parte de su cotidianidad. Es importante que tengamos claro para qué pueden servirnos cada una de estas redes sociales o las que más manejen nuestros estudiantes, porque de seguro nos podrá ayudar a motivar e incentivar a nuestros estudiantes, buscando en ellos un aprendizaje significativo si sabemos aplicar estas herramientas. El uso educativo de las redes va más allá que la simple implementación de las tecnologías en el aula. Implica una integración de las políticas pedagógicas con las políticas digitales. Podemos hablar de 3 modelos básicos de la integración de las TIC. Aprender sobre las TIC, aprender con las TIC y aprender a través de las TIC. En la primera, que es aprender sobre las TIC, nos referimos a eso que ya se está desarrollando en las instituciones educativas, que es la clase o la asignatura de informática, que tiene una asignación de horas semanales y en las cuales se enseña a los estudiantes sobre esta asignatura. La segunda sería aprender con las TICs, que es cuando se utiliza alguna herramienta tecnológica o algún programa multimedial para impartir un área del conocimiento o un tema específico, pero sin modificar todo el enfoque pedagógico. Y el último sería aprender a través de las TICs, que es en este donde se ve realmente el cambio, porque también genera una transformación de la política educativa y da como base la implementación de las TICs en todo el sistema educativo. Este es el más complejo y va de la mano con el mencionado anteriormente. Bien, por otro lado, estas redes sociales también tienen sus ventajas y sus desventajas cuando las aplicamos en el aula de clases. Entre las ventajas tenemos que se fomenta el trabajo colaborativo. Aprenden también a manejar herramientas y programas que de seguro les van a servir en su vida laboral. Además, si partimos de los intereses de nuestros estudiantes, podemos encontrar en ellos una mayor motivación, así como una agilización en el proceso de aprendizaje. En cuanto a las desventajas, si no damos orientaciones e instrucciones precisas y si no encontramos un acompañamiento en casa o una autorregulación por parte del estudiante, podemos encontrar situaciones como adicción a las redes, atención dispersa y desconcentración sobre las instrucciones que se le dan. También puede haber una suplantación y la poca o nula conectividad en algunas zonas también hacen difícil que este proceso se lleve a cabo sin ningún problema. Como lo vimos anteriormente, las redes sociales pueden tener unas ventajas y unas desventajas, pero también cabe destacar ciertos riesgos que muchas personas y sobre todo nuestros adolescentes se ven o han estado o pueden estar expuestos al utilizar las redes sociales. Uno de estos, por ejemplo, es exhibir información personal o confidencial en estas redes.
Esto expone a los chicos a peligros porque abundan muchas personas que tienden a cometer delitos cibernéticos por medio del robo de información personal. Es uno de los riesgos que corren nuestros chicos al momento de utilizar las redes sociales. Otro riesgo y muy importante es la salud o el deterioro de la salud física y mental. Desde el aspecto físico, pues al estar demasiado tiempo consultando o viendo las redes sociales, los chicos desarrollan un sedentarismo que no es positivo para el cuerpo. Pueden desarrollar obesidad, insomnio, migrañas, precisamente por ese abuso que se da al momento de utilizar las redes sociales. Es muy continuo la utilización, se vuelve adictiva la red social que los chicos consultan constantemente, y también se pueden desarrollar ciertos daños desde el aspecto mental que obedecen más a problemas de depresión y de soledad. Otro riesgo que cabe la pena mencionar y que es muy importante es ese deterioro de las habilidades sociales. Los adolescentes, y se evidencia mucho en los estudiantes desde el aula, que no sostienen interacciones con sus pares porque se ve deteriorado ese lazo de esa comunicación que se da entre ellos, esa interacción que se da o que se desarrolla más desde un chat o desde un computador o desde la pantalla de un celular, y menos desde la vida real, desde la interacción de la persona con otra persona. Algunas de las herramientas que hemos utilizado o implementado durante las clases y que nos han ayudado a mediar el conocimiento son, por ejemplo, el video beam, el micrófono, los parlantes, el mismo celular de los estudiantes y los computadores, por supuesto, de las salas de informática de la institución. Otras herramientas ya de la web 2.0 o aplicaciones que nos han ayudado mucho en la organización y transmisión de los saberes son, por ejemplo, los OVA, los objetos virtuales de aprendizaje, Canva, Geniali, Podcast, Prezi, y han sido herramientas o aplicaciones que han llamado mucho la atención de los estudiantes. Es una forma, digámoslo de alguna manera innovadora de ellos procesar la información que les estamos transmitiendo. En cuanto a las redes sociales, utilizamos mucho el WhatsApp para enviar información o comunicaciones directamente con los padres, también por medio de Facebook, Twitter y YouTube. Transmitimos muchos contenidos y recibimos por parte de los chicos comentarios. Entonces notamos que las redes sociales, o por lo menos estas que hemos implementado, nos han ayudado a interactuar mucho más y permite la participación masiva de los estudiantes. Para finalizar, hemos destacado estos 4 aspectos importantes que son necesarios para que podamos tener éxito en nuestro quehacer docente, guiando a nuestros estudiantes y también aplicándolo nosotros mismos.